Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto poder recibir ahora en el estudio de televisión de Me lo dijo Adela, porque hemos hablado varias veces. Viniste a la radio en algún momento, Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Adela, aquí a la orden. Estábamos hablando de pues cómo fomentar, ¿no?, el turismo frente al COVID. Hay estados que pues la están pasando mal. Mira, Puebla, o sea, empezó el turismo y Puebla, pero Quintana Roo, ¿no? Sí, o sea, Baja California. de repente a muchos turistas se les olvida que estamos en pandemia, y tú tienes lugares como Tulum que la gente anda como si nunca hubiera habido pandemia, y entonces evidentemente pues hay unos picos para arriba. Entonces parece montaña rusa las cuestiones de las pandemias, porque baja, sube y baja, y están regresando. No sé cómo está en particular ahorita, pero sí ya está. La semana pasada que estuve en Cancún, el aeropuerto muy lleno de los hoteles. Hay hoteles que desde allá ellos tienen ocupaciones arriba del 70 al 100%. O sea, ya el turismo obviamente no ha llegado a los niveles pre-pandemia, pero ya va muy fuerte, pero con el inconveniente de los aspectos de salud. Entonces los protocolos tienen que ser un poco más estrictos, sin cerrar. Yo creo que el chiste es tener un protocolo más organizado. O sea, mucho más estricto, digamos. Pero que no afecte tanto a la economía. Más Sí. organizado, porque también la actividad económica es muy importante. Entonces, yo creo que ahorita, mira, el balance que está existiendo, hay mayores contagios, pero ya no hay tanta ocupación hospitalaria, y también no hay los mismos índices de muertos. Entonces yo creo que tienen que buscarse un equilibrio, evitar esto, aumentar obviamente las campañas de vacunación que se vienen dando, y finalmente yo creo que vamos a estabilizarnos. Pues ojalá. Ojalá. Ojalá, para el turismo también. Ahora, México tiene una ventaja comparativa con el resto del mundo en términos de su distancia al mercado de Estados Unidos y otros mercados, Canadá, porque ya muchos americanos han dejado de ir a los viajes largos. Entonces me platicaba el secretario de Turismo, Torruco, que en México lo que se ha presentado es un fenómeno de aumento del gasto cotidiano. ¿Qué significa? Que el nivel de turismo que llega actualmente es mayor en su nivel de consumo. Gasta más. Gasta más, lo cual es muy bueno, porque tienes el mismo número de ocupación, pero con un mayor gasto. Ya. Entonces es una buena tendencia. Oye, me da mucho gusto siempre saludarte y poder conversar, pero un poco la intención era hablar del Tren Maya. ¿Cómo está el asunto del Tren Maya? Pues vamos bien, bien. Nosotros tuvimos el año pasado, fue un año muy difícil para nosotros, aparte de la pandemia. Tuvimos un año muy difícil en aspecto de clima. Tuvimos 4 tormentas tropicales, 3 sobre territorio mexicano y un cuarto sobre Guatemala, pero que nos llenó todos los ríos que llegan a México. Y aparte 2 huracanes. Esto más la pandemia, más una serie de cosas, sí nos retrasó. Nos atrasó. Ese atraso apenas lo estamos tratando de recuperar. Seguimos con ese atraso de 4 meses. Y ahí vamos. Cada vez se tiene que tomar mayor ritmo. Tenemos que terminar como de lugar finales del 23, es la meta. Que son 7 tramos. Son 7 tramos, suman 1.500 kilómetros. Es como de ir de la Ciudad de México hasta Chihuahua. Es una distancia bastante fuerte. Sí, es grande. Hay tramos que son ida y vuelta, tramos que inclusive carreteros que están rehaciendo carreteras, como ir de aquí a Puebla y regresar. O sea, estamos haciendo cosas muy, muy rápidas. Y con toda una serie de circunstancias de toda índole, ¿no? Pero vamos bien. Oye, del total de 7 tramos, 5 son los que están en construcción, ¿no? Así es. Quedan 2 pendientes. 2 pendientes. ¿Quién los va a hacer? El ejército, los va a hacer el ejército. Terminado Santa Lucía, que yo espero ya todo esté al año que entra, eso va muy bien esa obra. Ellos se pasan para el sureste. ¿Y si piensas que se puede terminar antes del 24? Sí. Si los tenemos que ir, si no, nos morimos en la raya. Oye, porque hay quien dice que también el retraso en la obra se debe a los proyectos ejecutivos. ¿Hay algo de eso que no se entregaron? No, mira, sí ha habido... No, las entregas de proyectos ejecutivos no tienen nada que ver. Lo que sí tiene que ver son cambios de ruta. Hemos tenido algunos cambios de ruta. Hay tramos, como ejemplo el tramo 3, que es el que rodea a Mérida, que es fundamentalmente Yucatán. Los hallazgos arqueológicos son impresionantes, es una cantidad abrumadora de hallazgos, entonces no hemos podido dar continuidad. Ha habido cambios también de rutas,
porque ya los pueblitos donde antiguamente pasaba el tren ya crecieron y no podemos pasar con este tren, aunque el tren que pasaba hace 2 años pasaba 20 kilómetros por hora, ahorita un tren que pasa a más de 100, pues ya no puede pasar si no está debidamente aislado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo de los pueblos, para que no divida el pueblo. Entonces ha habido muchos cambios de ese tipo y evidentemente significan negociaciones con la gente, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que justo hablamos hace como un par de años, ¿no? Y me habías dicho que se iban a licitar todos los contratos para la construcción de las estaciones del tren. ¿Cómo va eso? Bueno, en las estaciones de tren se van a juntar los contratos de los tramos. Como sabes, se han hecho 4 grandes licitaciones y una se asignó directamente, que es la que ya tiene una concesión. Mucha gente dijo, ¿por qué no licitamos esa? Era mucho más caro y más tiempo licitarla porque nos teníamos que pagarle a quien tenía la concesión, a esta empresa que tenía la concesión, que es ICA, que es una empresa muy reconocida. Teníamos que pagar porque todavía quedan 20 años de concesión y todavía hacer el proceso de licitación. Entonces optó que mejor una asignación directa porque tienen capacidad técnica. Y vean muy bien, por cierto, la obra de ellos. Como muchos en este gobierno, asignación directa. ¿No? Pero fíjate que nosotros ahorita hemos hecho un récord de todo, en términos presupuestales. Tenemos ahora sí que el 80%, 90% de las asignaciones importantes son licitadas. Ya. Oye, ¿y va a ser capital público y privado? Ahorita es puro público. Solamente público. O al principio se hizo una propuesta, inclusive los primeros 8 meses trabajamos para que fuera una APP, pública-privada. Pero el problema son las tasas de interés. Entonces se vio la capacidad del Estado para poder cubrir esta parte y no tener que pagar tantos intereses, porque sí la proyección de interés hubiese sido muy fuerte. Y se optó en el mes de octubre del 19 a convertirlo a capital público. Oye, Rogelio, a ver, seguimos escuchando y te lo decía en el corte antes de que entráramos, de que hay organizaciones locales que pues se oponen a ser reubicadas y a la construcción del tren. ¿Qué hay de eso? Sí, mira, hay mucha gente, hay un grupo que se llama Tres Barrios. El Tres Barrios, sí. Mochimbalso. Hay donde yo creo que hay algunas gentes que se han dicho que no quieren reubicarse. Hay que entender que ellos están sobre un derecho de vía, pero ya es gente que lleva muchos años sobre ese derecho de vía. Ese derecho de vía les da sus derechos, o sea, aunque es de la federación, esa gente ya generó derechos, entonces tiene uno que actuar con mucha consecuencia. En la mayoría de los casos estamos llegando a muy buenos términos, en la gran mayoría de las cosas. ¿Con una compensación? No, y con una casa, se les reubica, inclusive hay unas casitas que hay mucha gente que son de condición, la mayoría son de condición modesta, y se les reubica. La diferencia en Tres Barrios es que en Campeche, en la ciudad de Campeche, los últimos años pasaba el tren ahí a 10 kilómetros por hora, y la gente pues prácticamente quitaba su silla para que pasara el tren y se la volvía a poner cuando pasaba, ¿no? Entonces, ahorita hay gente, inclusive hay construcciones muy caras. Entonces, ya todo eso se ha tratado de llegar a un mejor convenio. Ahí nos está asesorando ONU Habitat para aplicarlo mejor. Y si no llegamos, tenemos que llegar, a nadie se va a mover, no hay esos desalojos forzados, no hay expropiaciones. Aquí todo tiene que ser con el diálogo, todo tiene que ser por las buenas. Pero hay avances en el diálogo porque siguen oponiéndose, ¿no? Sí, pero mira, yo veo una agenda de las que tienen legítimos derechos y que tenemos que llegar a un arreglo porque sí tienen derechos que no podemos desconocer, tiempo, lo que sea, cultura. ¿Se les ha pagado? Sí, algunos se les vienen pagando, por supuesto que sí. Porque también hay denuncias de que han habido fraudes con estos pagos. Ah, sí, mira, hubo una de clase, mira, cuando se manejan, son tantos kilómetros. Okay. Voy a platicar una cosa para que el público lo vea claramente. Toda esa gente que se le está pagando, no se le pagó hace 70 y 80 años. Son herencias de sus abuelos que jamás les pagaron el derecho de vía. Todo lo que hizo el presidente dijo, paguemos a esta gente el derecho vía, el histórico. Y se ha venido pagando. Pero cuando son cifras muy importantes de mucha gente, no falta aquellos que coludidos con los comisarios ejidales y se hicieron negocios, etcétera. Se están resarciendo esos daños y estamos en persecución de los que hicieron esos fraudes. O sea, eso no lo pudimos evitar, se nos pasó por enfrente, pero el chiste es no afectar a los más débiles, evitar que se sigan cometiendo ese tipo de acciones
y corregir y sobre todo que a los que se les afectó su patrimonio, restaurárselos, ¿no? Porque también se abusó de la gente más humilde, más modesta, que está más en indefensión, que le dicen, toma, aquí está el dinero, pero me tienes que regresar, que la sorprendieron, las engañaron. Entonces, ya sabemos cómo está el expediente, por eso tiene ya un rato que los hemos estado persiguiendo a esta gente. Ahora, Rogelio, tú eres arquitecto de profesión, ¿no? Y tienes mucha experiencia en el sector turístico. Y estarás de acuerdo conmigo que lo que pasó con la línea 12 del metro obliga a ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Es una advertencia para todos. ¿Qué están haciendo al respecto? Muchas cosas, mira. Una de las cosas más importantes es que lo tengamos presente, que no nos podemos relajar en la supervisión, la revisión. Los trenes, la cultura de los trenes en el mundo tiene una cosa que son redundantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? Que si el Conozco a gente redundante. Sí. Pero estructuralmente significa que si tú tienes un cálculo que se van, por decirte, 2 columnas, ponemos 4 o ponemos 6. ¿Sí? O sea, no está nunca por demás. Ahora, es un terreno muy difícil, es un terreno kárstico. Ahorita hay grandes molestias en la zona porque hay socavones que se producen de repente. ¿Qué significa? Que es un suelo vivo. Entonces, ahorita estamos implementando un software que se utiliza mucho en sistemas de lo que es detección de los vulcanólogos para la cuestión sísmica y todo eso, de ir detectando, dejar perfectamente registrado, monitoreado en tiempo real, porque el Tren Maya lleva 3 ductos de fibra óptica a todo lo largo. Entonces, eso aparte que va a brindar mucha conectividad de Internet para toda la región de esos 1.500 kilómetros, también nos sirve para monitorear todo en tiempo real. Entonces tenemos que dejar ya todas las garantías para irnos todos a dormir tranquilos y que no nos pase una cosa de la línea 2. La tecnología hay que ponerla al servicio de este tipo de cuestiones de seguridad. Entonces sí estamos muy celosos de eso. Tenemos una serie de supervisiones, tenemos seguridad internacional que estamos obligados. Por ejemplo, si mandamos a hacer rieles al extranjero, desde que se manda a hacer el riel, una empresa suiza, que es la que nos hace este servicio de certificación, revisa cómo se está haciendo el riel, si está en los estándares de calidad, cómo se embalsa, cómo llega. O sea, es todo un proceso muy delicado. Por ahí leía yo que iba a ir enrejado, una cosa así, el tren. El tren en algunas partes va aislado, confinado, se dice. Okay. ¿Por qué? Porque puede meterse un niño, puede meterse un animal, puede meterse en las zonas urbanas. Por eso hay muchos pasos de fauna, hay muchos pasos peatonales, hay varias cosas de ese tipo, porque el tren va rápido. ¿A cuánto? ¿Qué velocidad? Mira, el concurso que hicimos, que ganó un consorcio que presentó muy buena oferta, supuestamente lo planteamos para ir hasta 160, pero resulta que estos trenes pueden llegar casi a 200. Entonces es un tren relativamente rápido para los estándares nacionales. Entonces, a esas velocidades, aunque baje al entrar a una ciudad, pues va a pasar como a 70, 80 kilómetros. Es muy rápido. Y aparte, pues es un volumen importante. Debe ir confinado por seguridad. Lo que se está buscando es que haya mucha, lo que nosotros llamamos permeabilidad, que la gente pueda pasar por abajo, por arriba, por donde le sea cómodo. Ahora, mucho hemos oído a partir de esta tragedia de la línea 12, del colapso de las bardas perimetrales, ¿no? Y los anchos de derecho de vía, y todo eso. ¿Qué están considerando? Bueno, hay muchos derechos de vía de distintos tamaños porque son las circunstancias. Pero en algunos casos los derechos de vía amplios son los que consideran inclusive las carreteras, porque, por ejemplo, ahorita estamos arreglando la carretera que va de Mérida a Cancún. Estamos cambiándola porque el cuerpo original que iba al sur, que era el que iba de Mérida hacia Cancún, es donde va a estar el tren. Y el cuerpo norte, que es el que va de Cancún hacia Mérida, es donde va a haber ya 4 carriles juntos. Ya venimos haciendo esa obra. ¿De dónde a dónde? Perdón. Que va de Cancún a Mérida. Ya. Entonces ya estamos rehaciendo la carretera completa. Entonces esos son derechos de vía de 60 metros. Entonces hay derechos de vía de 30. Entonces hay unos derechos de vía que se tienen que aumentar por una serie de problemas técnicos. Entonces se ha venido haciendo ese tipo de trabajos. Es un trabajo muy arduo, hay mucha gente. Ahorita nos están apoyando algunos secretarios de Estado para las gestiones precisamente de liberación del derecho de vía. La liberación del derecho de vía, aparte de la cuestión legal de que se les pague el derecho de vía de paso a los ejidatarios o a los propietarios, también hay aspectos de gente invadiendo el derecho de vía. Que por ahí hay mucho ejidatario, hay un problema, y invasores también. Hay invasores, pero fíjate que nosotros en términos de ejidatarios,
Desde el año pasado tuvimos el 100% de las anuencias. ¿Qué significa el 100% de las anuencias? Que dicen, ok, nos arreglamos, pásenle a medir. Entonces ya empieza la negociación. Cuando te dan una anuencia ya hay gran parte porque están dispuestos a hacer llegar una negociación. Viene la discusión de a cuánto. Entonces, clásica discusión, oye, ¿por qué le pagaste a aquel elegido tanto y a mí me estás pagando menos? Eso es lo normal. Pero vamos avanzando. Algunos protestan más, algunos protestan, pero el proyecto va avanzando. Ahora, de lana, pues, ¿hay los recursos? Sí, ahorita tenemos los recursos. Mira, unas cosas importantes del dinero es que tenemos una serie de alcances iniciales. Por ejemplo, al principio no era eléctrico. Ya la mitad es eléctrico. Eso evidentemente cambia las consideraciones. Al principio tenemos una ruta. O sea, se ha encarecido, pues. Pues no es que se haya encarecido, sino ha aumentado los alcances. Sí. Ha aumentado, o sea, en términos porque... O sea, va a salir más caro. Se necesita más dinero. Porque ha tenido nuevos elementos. Por ejemplo, la cuestión eléctrica, los cambios de ruta, algunas extensiones. Hay cosas que yo quiero que no me la carguen al tren, sino que se carguen las carreteras. Por ejemplo, venimos arreglando carreteras también, pues eso dije, no, pues, esa es la cuenta de carreteras. Y cosas de ese tipo. Pero vamos bien. Pero ¿confía Fonatur en que vayan a ver los recursos? Sí. O sea, y va a haber viaducto elevado también. Sí, es un viaducto que va desde Cancún hasta Playa del Carmen, un poquito rebasando. ¿Por qué se tomó esa decisión? Porque es el lugar donde más infraestructura hotelera hay, donde de hecho creo que donde más se aporta ingresos al país en términos de divisas. Ya era un grupo muy golpeado de hoteleros que tenían más de un año por la pandemia misma, y todavía nosotros llegar a rematarlos con una obra de ampliación de carretera. Nos dijimos, ¿qué es lo más rápido? Vamos por arriba, dejemos la permeabilidad por abajo, nos vamos por el camellón. De todas maneras va a haber inconvenientes, nadie nos quite. Es un poco, ¿te acuerdas cómo se hizo cuando se ligó el segundo piso con la salida a Cuernavaca? Sí. Es una obra muy parecida a esa que va a tener sus inconvenientes, va a ser latoso, pero va a tener funcionalidad. Entonces, aparte estamos habilitando, donde van las líneas eléctricas, un camino alterno para dar también salidas de alternativas. Porque creo que nos ha fallado muchas veces en México la planeación. No a veces. No, muy diplomático. Es de un desordenado el crecimiento. No, y aparte, mira, un lugar tan importante en términos económicos como es la Riviera Maya, no puede depender de una carretera. Y ahorita tenemos que generar una carretera alterna como del lugar. ¿Por qué? Porque es mucho dinero, es mucha inversión, y eso aparte es una zona de riesgo. Por el suelo kárstico, por los huracanes, por lo que sea. Tú no puedes tener tanto invertido con una infraestructura tan... con ese lado flaco, digamos. Yeah. Entonces estamos viendo cómo hacemos otra cosa por ese lado. Pero en fin, pero ahí vamos. Bueno, ¿y el objetivo es terminar? A finales del 23. A finales del 23. Sí, ya no en el 23. Bueno, y lo del tren elevado, pues otra vez hay que tener mucho cuidado. Por supuesto. La ventaja es que ahí sí, para empezar, vamos a tener elementos... Mira, este sistema que queremos implementar de monitoreo en tiempo real de cualquier movimiento, porque los va a ver. Hoy yo puedo decir que aquí no hay problema, pero si abajo hay un suelo kárstico, en 20 años puede socavarse, y ahí puede haber un hundimiento. Si detectamos a tiempo ese tipo de cuestiones, las podemos ir corrigiendo. Es muy importante aplicar la ciencia a este tipo. El Tren Maya y Fonatur tiene una mesa científica donde procesamos mucha gente. Ahí tenemos convenios con las universidades, con institutos científicos, con agencias internacionales, y es ahí donde se procesan este tipo de cosas. Ya, pues supongo que mucho estaremos hablando, ¿no?, en los próximos años. Sí, pues espero que sí sea. Y siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente, Adela. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros continuamos, y agradezco como siempre muchísimo a Rogelio que haya estado con nosotros, Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, porque sí hay muchas dudas al respecto, sí. La verdad. Y hay que aclararlas. Muchas gracias. Continuamos.